y el país se integre y comentarles que desde aquí, desde la Asamblea Nacional, hoy se tiene previsto que se conozca el oficio que envió la vicepresidenta Verónica Abad, donde se pide fiscalizar a dos autoridades de gobierno, entre ellas a la ministra de Trabajo Ivonne Núñez y a la canciller Gabriela Sommerfeld por una presunta persecución política. Al respecto, existen reacciones desde las distintas bancadas. Una de ellas, desde Construye, Camilo Salinas ha dicho que no se podría hacer nada desde la Asamblea Nacional, que tendría que respetar lo que dice la Constitución. Escuchemos lo que mencionó. Lo hemos dicho, la vicepresidenta fue electa por ellos, fue elegida por el presidente, fue elegida por el gobierno actual. Estas disputas lo que hacen es que lleguen a la Asamblea y que va a comenzar. Y va a venir más cosas, y les digo así, porque lo que están buscando es directamente obstaculizar la acción de lo que tiene la Constitución, que la vicepresidenta deberá asumir el rol de las funciones de acuerdo cuando un presidente está en elección popular. Eso nosotros no estamos ni a favor ni tampoco estamos en contra, que sea la Constitución lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Si es que nosotros como bancada Construye dejamos que este precedente continúe, en las cuales la ministra de Trabajo fue clara y puntual en una resolución administrativa, iniciar un sumario administrativo a una persona que fue electa popularmente, esto puede dejar un precedente nefasto para el Ecuador y un inicio de persecución política a un alcalde, a un prefecto, a un presidente de la Junta Parroquial, a un concejal, inclusive al propio presidente de la República, dejando este antecedente. Nosotros vamos a rechazar totalmente, no por defender y tampoco por querer hundir al actual vicepresidente. Yo creo que es importante decir al pueblo ecuatoriano que no se deben inventar o no se deben cambiar reformas administrativas legales para poder iniciar una persecución a una funcionaria electa políticamente en la manera democrática. Acá llegó un documento de la vicepresidenta en la cual solicita iniciar un juicio político, vea lo que le voy a decir, un juicio político a dos autoridades, a la ministra de Trabajo y a la canciller, pero es por persecución política. Eso no está dentro de una tipificación de la función legislativa. Vean lo que les digo. Por lo tanto, no procede o no procedería ese tipo de acción. Sí debería proceder si de pronto se evalúa cuál es el acto administrativo y qué justificativo tiene que la ministra de Trabajo haya solicitado ese sumario administrativo, una función del Estado. De pronto ahí hay que investigar. Ahora, quien depende si es que inicia un juicio político o no, a través de ese documento tiene que ser la Comisión de Fiscalización. Quien la preside es la Revolución Ciudadana y quien tiene mayoría entre la Revolución Ciudadana y ellos como gobierno. Nosotros no tenemos ningún miembro en esta comisión, por lo tanto vamos a estar expectantes y lo que vamos a hacer es cuidar la Constitución y que no se vulnere ningún tipo de acto administrativo legal a través de un funcionario que fue electo democráticamente, no solamente porque es la vicepresidenta, mañana podemos ser nosotros. Es decir, no se podría hacer ni un exhorto porque no va a ser vinculante. Exactamente. Entonces no entendemos, igual vamos a revisar, recién tenemos ese documento el día de hoy, estamos evaluando, está el punto en donde dice resolver y conocer. Si vamos a conocer y resolver, entendería que eso deberá ir a una evaluación en la unidad administrativa legislativa para que se evalúe si es procedente o no vaya a la Comisión de Fiscalización. O a su vez, si va a la Comisión de Fiscalización, evaluar si es procedente y si existe o no las causales, porque lo que pide la vicepresidenta, en lo que revisé en el documento, es iniciar juicio político a estas dos funcionarios por persecución política, y eso no está tipificado en la función legislativa. Y sobre este tema también hay otro en tapete que es la propuesta del presidente Daniel Noboa de que se retire a los partidos políticos el financiamiento, es decir, el fondo presupuestario. Al respecto, Lucía Pozo, independiente, Otto Vera del Partido Social Cristiano y también Adrián Castro desde la bancada oficialista se refirieron al primer tema que mencionamos también y a esta propuesta del presidente Daniel Noboa. Escuchemos.
Estamos totalmente de acuerdo con esa postura y creo que la mayoría de colegas legisladores asimismo hemos visto. No puede ser posible que el Estado gaste millones y millones de dólares en financiar a los políticos. Eso es algo que realmente la gente ha visto con mucha molestia. No solamente es el pulso de las redes sociales. Si ustedes caminan en la calle y hablan con el ciudadano de a pie, le van a decir exactamente lo mismo. Creo que el país no se puede dar el gusto este rato de privilegiar a una clase política cuando el país está necesitando esos recursos para 1001 temas que están a la vista, desde los temas de seguridad hasta los temas de salud, de educación, deporte, que son realmente asuntos que le importan a la juventud y le importan al país. Desde algunos sectores se hablaba de que esto puede atentar contra el principio de igualdad de participación. Bueno, son voces y voces, hay criterios seguramente de parte interesada también, hay partidos políticos que han vivido como sanguijuelas sacándole la plata al Estado cuando no han trabajado nunca en el desarrollo de sus perfiles. Ustedes han visto que por ahí salen candidatos de todo, hay candidatos que no saben de dónde están financiando sus campañas, uno, y segundo, son perfiles que si el día de mañana ustedes realmente se ponen a hacer una evaluación, hay gente que llega sin saber ni siquiera cuál es el procedimiento, el mínimo procedimiento parlamentario y quieren llegar a la Asamblea Nacional. ¿Qué daño, qué o qué bien le han hecho al país estas personas? Más le han hecho daño realmente. Es urgente, son las dos cosas a la par, ¿no? El Código de la Democracia que tiene que hacer que los partidos no se conviertan en una tienda de alquiler. Si ustedes revisan las últimas elecciones de todos los candidatos presidenciales que existían en esa sábana de candidatos, la gran mayoría no pertenecían a los partidos políticos que los auspiciaban. Eso significa que, sin duda alguna, la ley que debe hacer la Asamblea o la reforma que debe hacer la Asamblea no se compadece con estas situaciones que realmente están a la vista y que ustedes han podido palpar. Si es que no hay una formación de perfiles políticos, si es que no hay una verdadera motivación en los partidos hacia la verdadera política y no a la politiquería, es muy complicado el tema del país. Y no es un tema del Ecuador, les digo, es un tema de la región. Hemos hablado con algunos parlamentarios de países vecinos y tienen exactamente el mismo problema. Lamentablemente es un tema de Latinoamérica que tiene que ir cambiando de a poco. Asambleísta, si me permite, también en el orden del día del pleno está a conocer este oficio enviado por la vicepresidenta Verónica Abad, donde se pide también fiscalizar. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál ustedes van a proponer? Bueno, la Asamblea Nacional nada tiene que ver en los asuntos y en las disputas dentro de una función como es la función del Ejecutivo, en donde está presidencia, vicepresidencia y demás. Claramente estamos en un año electoral y claramente las intenciones que tiene una persona desde el extranjero, a la que habría más bien que pedirle algunas explicaciones con respecto a las funciones que está cumpliendo y que está desempeñando, no tienen nada que ver con lo que la Asamblea podría hacer desde mi punto de vista, que aducen que existe una persecución de parte de algunos ministros o ministras en este sentido. No es una tarea que le corresponde realmente a esta Asamblea Nacional. Acá estamos discutiendo temas más profundos y creo que esos temas muy domésticos se deberían resolver dentro de las instancias correspondientes. Pero este sumario administrativo se habla de que no cabría porque la señora Abad es una funcionaria de elección popular. Entonces, por eso básicamente es que se trasladó esta discusión acá al Pleno. Es una discusión 100% constitucional y jurídica en la que las autoridades competentes deben resolver. Nosotros como Asamblea Nacional, nuevamente insisto, con base a nuestra independencia, a nuestra autonomía como función del Estado, no tenemos vela en ese entierro, no tenemos que hacer absolutamente nada en este particular. Cuando los ministros no cumplen sus funciones, cuando los ministros no dan resultados, es donde la Asamblea se activa con juicios políticos. Pero un problema de una actora política que claramente tiene una intencionalidad en año político no se puede trasladar a la Asamblea Nacional para perder acá el tiempo nuevamente cuando la Asamblea tiene leyes tan importantes este momento que discutir. Entre otras, espero que pronto tengamos la reforma a la garantía de la ley de garantías jurisdiccionales, control constitucional, que es urgente y necesaria para el país y que son temas que realmente sí le importan al Ecuador en este momento. De tener un financiamiento para cumplir con caprichos, nada más. Y sin duda alguna no han logrado obtener el 2% de la elección popular y no han devuelto el dinero que el Estado ha pagado y ha invertido en esas candidaturas. Yo creo que sí, debemos hacerles devolver a aquellas personas y probablemente incrementar el porcentaje para que solamente las organizaciones
y los partidos políticos que sean estructurados, que estén conformados de una manera seria, que no se conviertan solamente en vehículos para personas que aparecen en los momentos electorales, puedan ser candidatos. Entonces, esos recursos deberán ser bien utilizados para la inversión en la capacitación política, como dispone el Código de la Democracia, y en efecto podamos desde las organizaciones formar cuadros adecuados que representen esos intereses político-partidistas que vayan en pro y en el desarrollo del país. Es decir, no necesariamente se requiere la eliminación, sino un mayor control. Yo creería que si es que logramos tener un control o una focalización de esos recursos para también fortalecer las organizaciones políticas serias, que gocen del respaldo popular, que mire, en este proceso electoral estamos evidentemente observando que existen 3 candidatos con fuerza de 17. Entonces, tenemos que entender que algo está fallando en nuestro sistema político electoral y que sin duda alguna eso merecen reformas, merece un análisis muy profundo que probablemente no cruce por la eliminación total, sino que sí, yo creo que los partidos necesitan alguna fuente de financiamiento para propender a la formación, a la capacitación de sus propios cuadros que representen un interés de una estructura político-partidista seria que represente algo con lo que la ciudadanía pueda sentirse identificada y que no resulte que partidos de izquierda luego, por ejemplo, abonan y auspician a candidatos que han sido de ultraderecha y etcétera, porque eso genera una contradicción total en la que lo que hace es que las personas cada vez crean menos en estas estructuras. Varios sectores creen que esta eliminación de los fondos partidarios de alguna forma generaría riesgos como la infiltración de pronto en partidos políticos de organizaciones criminales y narcodelictivas. Mire, yo créame que creo que lo más saludable sería que se elimine, pero lastimosamente caemos en otro problema, que es que solamente quienes tienen dinero puedan acceder a hacer una campaña político-electoral, y eso tampoco sería justo. Lo que debe obedecer la estructura político-electoral en el Ecuador no es que al que solamente tenga plata pueda acceder a poder hacer una campaña política, sino a las organizaciones que tengan legitimidad otorgada por la ciudadanía. Y esa legitimidad uno la gana en las urnas. Sabemos qué partidos podemos estructurar, qué partidos se deben fortalecer y qué representan algo. Mire usted, en los sistemas anglosajones, en los Estados Unidos de Norteamérica, usted tiene 2 corrientes, los conservadores y los liberales, y sobre la base de aquello pueden haber varias articulaciones, pero evidentemente existen 2 tendencias que representan a la ciudadanía y que están fortalecidas. Aquí tenemos más de 300 organizaciones en un país de 17 millones de habitantes, entonces creo que sí estamos llamados a tratar de buscar una mejor organización, un equilibrio más adecuado que también permita a todas las organizaciones fortalecerse y lograr credibilidad a través de su trabajo organizativo. Cambiándonos de tema y adelantándonos un poco a lo que va a pasar hoy en el Pleno, ¿cuál va a ser la postura suya con respecto a este pedido de fiscalización interpuesto por la vicepresidenta? Mire, yo quiero partir diciéndole que primero, yo no conozco a la señora vicepresidenta de la República más que aquí el día de su posesión. Creo que evidentemente el gobierno nacional ha mostrado una desesperación por cualquier medio evitar que ella acceda a ocupar la presidencia de la República una vez que el señor presidente deba dejar estas funciones para su proceso de campaña electoral. Creo que una vez más se siguen utilizando en esta disputa de un presidente y una vicepresidenta a las instituciones del Estado. Ya ha sido el Ejecutivo, ahora es el Legislativo por otra ocasión, es la justicia a través del Poder Judicial, es el Tribunal Contencioso Electoral, un montón de instituciones vinculadas para dar solución a un problema interno de una organización política que hoy por hoy dirige el país. Yo lamento que 2 personas que han sido elegidas por los ciudadanos no hayan logrado ponerse de acuerdo, tener una conversación madura que permita evitar que la Asamblea Nacional tenga que dirimir o intentar dirimir estas disputas, que la justicia intente dirimir estas disputas, que luego vayan al Tribunal Contencioso Electoral para tratar de dirimir una disputa. Yo creo que estamos llamados a resolver otro tipo de dificultades. Yo creo que más allá de que no estoy de acuerdo en la manera en la que se intenta bajar la actividad de una vicepresidenta que debería, porque constitucionalmente es así, acceder a la presidencia de la República mientras el presidente se encuentra en campaña,
son actividades que distraen realmente la atención de una Asamblea Nacional que tiene que legislar y fiscalizar. ¿Apoyará tal vez asambleísta este pedido? Hay que ver cuál es el planteamiento final, porque entiendo que habrán mociones hoy, que habrán que revisarlas. Esas mociones se presentarán ya en el Pleno y una vez revisadas habrá que tomar una decisión. Probablemente esta Asamblea deba resolver en el ámbito de la fiscalización ciertas cosas, pero son otros temas los que se están planteando, una actividad que tiene que ver con sumarios administrativos a una persona que ha sido elegida por una dignidad de elección popular. Entonces hay contradicciones que realmente tienen que analizarse a profundidad. Me parece que es una buena intención, lo hemos analizado como bloque, como partido político. Lamentablemente yo creo que hay una gran equivocación por parte del equipo asesor del gobierno, porque este es un tema que ya fue con un dictamen fue emitido por la Corte Constitucional, fue el dictamen 19/10 RC del año 2020, en el que esto de aquí ya fue vetado prácticamente, en el que estos recursos que son entregados a los partidos políticos, de acuerdo al dictamen constitucional, son considerados como parte de los derechos de la ciudadanía. Y eso porque se considera a las organizaciones políticas como organismos públicos no estatales. Por eso reciben financiamiento. En tal caso, ese es un tema que no puede ser tratado, porque ya fue vetado por la Corte Constitucional, ni vía enmienda, ni vía reforma parcial. Así que si hay una buena intención por parte del gobierno para que las instituciones, los partidos políticos no reciban financiamiento del Estado, la única vía para lograrlo es mediante un proceso electoral, mediante un plebiscito, mediante otro mecanismo que no es la reforma parcial y que no es la enmienda constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente sería el camino. Me parece que desde el 2009 hasta el 2023 el CNE ha invertido 79 millones en el Fondo Partidario Permanente, en el cual el Partido Social Cristiano siempre ha recibido una buena parte. Si se le quita esa asignación, ¿cómo financiaría la campaña? Bueno, lo que ocurre es que el financiamiento, en su mayoría del fondo partidista y otra parte dedicado para el tema comunicacional, es justamente para eso, para que los partidos políticos tengan equidad en cuanto a tratar de hacer conocer sus planes de trabajo. Imagínese usted un partido político que no tenga financiamiento, que no tenga recursos propios y que luego mañana más tarde no pueda hacer conocer su plan de trabajo. Eso es como que mañana más tarde una persona que porque sea pobre no puede ir a estudiar a la universidad porque tiene que financiar sus estudios propios. Entonces, la ciudadanía también tiene derecho a estar informada, sobre todo de las propuestas de los diferentes partidos políticos. Por eso es que la Constitución, hace varios años atrás, consideró un fondo partidista para que, sobre todo, el ciudadano esté informado sobre las políticas, los planes que van a emitir los diferentes candidatos y los diferentes partidos políticos. Y eso es lo que está haciendo el Partido Social Cristiano. Ahora, que si mañana alguien hace mal uso de esos recursos, debería estar en la cárcel. Pero deberían haber mecanismos de control para efectos de poder organizar de mejor manera una tarea de investigación que permite determinar quiénes son las personas, quiénes son los partidos políticos que están mal utilizando esos recursos, y una vez después de esa investigación debería intervenir la justicia ordinaria. Y adelantándonos un poco a lo que se va a tratar el día de hoy en breves minutos en el Pleno, ¿cuál será la posición del Partido Social Cristiano con respecto a este pedido de fiscalización contra dos ministras de Estado ingresado por la vicepresidenta? Bueno, hoy nosotros vamos a escuchar primero la carta y luego vamos a escuchar las exposiciones de los asambleístas. Me parece que está claro el proceso de sucesión que debe seguir el gobierno, sobre todo la presidencia de la República. Cuando pida licencia, el señor presidente de la República debe asumir la señora vicepresidenta, y no existe otro camino constitucional o legal que permita una sucesión diferente. Si desde el gobierno se está buscando alternativas para poder sacar o destituir a la vicepresidenta de la República, pues estamos claros que el mecanismo que se está utilizando a través de los ministerios no es el correcto, porque la única forma está establecida. La única forma para cesar en sus funciones a la vicepresidenta y al presidente está establecido en la Constitución de la República. No hay norma inferior que pueda estar en contra de la Constitución de la República. Así que nosotros hoy vamos a escuchar los alegatos de la vicepresidenta y vamos a escuchar la exposición de los asambleístas para luego emitir el pronunciamiento correspondiente. Es decir, ¿se podría salir un exhorto desde la Asamblea para solucionar este conflicto? Desde luego, aunque el exhorto no es de carácter vinculante, sin embargo lo que debemos manifestar hoy como Asamblea es que se debe respetar la Carta Magna,
La Constitución está hecha para que la respetemos y ningún otro mecanismo normativo puede irse en contra de la Constitución. Así que puede iniciarse un sumario correspondiente, pero ese sumario no puede terminar en un proceso de destitución, más allá de que, es verdad, la vicepresidenta es un funcionario público, pero está sujeta a los procesos de destitución que establece la Constitución, no hay otro cambio. Y esto es lo que está dándose en estos momentos aquí en la legislatura, en donde dentro del orden del punto del día de la Asamblea Nacional, en esta sesión está a conocer precisamente el oficio enviado por la vicepresidenta Verónica Abad en torno a esta presunta persecución política y pidiendo la fiscalización a la ministra de Trabajo y a la canciller Sommerfeld. Nosotros vamos a estar atentos para ver si existen más reacciones y llevarles en nuestra próxima emisión. Corape informa.